Primera de Corintios 6. Litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nota: si los cristianos están destinados a ser coadministradores de justicia en el mundo por venir, véase Mateo 19:28, Apocalipsis 20:4, deberían ser capaces de juzgar sobre cuestiones mucho más pequeñas ahora. Versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Nota: Pablo usa la ironía. Los corintios se enorgullecen de su sabiduría, pero nadie entre ellos es capaz de solucionar sus disputas. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Nota: actuaban equivocadamente cuando acudían a buscar justicia de manos del injusto y depositaban su confianza en aquellos que no conocían la fe. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Nota: todo creyente debe liberarse de actitudes mezquinas al punto de soportar antes que cometer un agravio. Una pérdida moral es peor que cualquier ganancia material. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nota: el Antiguo Testamento enseña una y otra vez que el reino de Dios es un reino de justicia, y Jesús lo confirmó. Pablo declara que los injustos, de los cuales procede a citar ejemplos, no heredarán el reino de Dios, pensando en su futura consumación. Su objetivo es advertir a los creyentes corintios, quienes aparentemente se engañaban al suponer que el estilo de vida era algo relativo en el caso de los cristianos, que si persistían consistentemente en los males de los perversos enfrentarían sus mismos riesgos al final. Como su intención era atraer la atención de los corintios y ponerle fin al engaño, Pablo no plantea la cuestión de hasta qué punto esas prácticas pueden conducir a los santos a transgredir el límite que los convertiría en desheredados a los ojos de Dios, ni saca conclusiones sobre el tema de los cristianos ya atrapados por esos hábitos pecaminosos, pero que sinceramente quieren librarse de ellos. Véase Romanos 7:25. Dinámica del reino: integridad y moralidad, el carácter y el reino. El privilegio de llegar a ser un representante autorizado y poderoso del reino de Dios para ministrar la vida de Cristo y los dones del Espíritu Santo a otros no forma parte de la herencia de quien no vive en santidad. Dos veces el texto nos dice que cierta clase de gente no heredará el reino de Dios, y después se refiere a amplias categorías de personas que no pueden gozar de los recursos y las recompensas de la justicia. Véase también Gálatas 5:19-21, Efesios 5:5. Si bien es cierto que somos justos delante de Dios solo a través de la obra de Cristo, y aunque será eternamente cierto que no podemos ganar ningún don espiritual o el derecho a invocar el poder del Espíritu Santo, la integridad y la moralidad de carácter constituyen cualidades esenciales de las personas del reino. La santidad del corazón y de la vida mantienen expeditas las líneas de comunicación con Dios y aleja de nosotros cualquier agenda privada o carnal. También aseguran el libre acceso del Espíritu Santo para la distribución de sus dones y el cumplimiento de la voluntad del Padre en cualquier situación. Riqueza literaria: avaros, literalmente tener más. Esta palabra se mueve entre el bien y el mal, equivale a más en cantidad, calidad y número. Significa hacer más o aumentar. Es avaricia,
significa una codicia grande, tan anhelosa de ganancia que defraudará a otros. Una persona a quien la avaricia la consume, violará las leyes para obtener ganancias ilegales con astucia, se abrirá paso a expensas de otros. Efesios 5:3 nos dice que el avaro es idólatra. La idolatría es una forma aumentada de autogratificación que responde a los impulsos del ego. Compárese con pleonasmo o pleonástico, versículo 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nota, pecadores como los mencionados por Pablo pueden ser completamente limpios de culpa, lavados, ser apartados para Dios, santificados y enteramente aceptados por el Señor, justificados, porque algunos de los cristianos de Corintio conocieron este tipo de vida en el pasado, mas su conversión se llevó a cabo en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra redentora de Cristo es el fundamento y el Espíritu Santo es el agente a través del cual se consuma la salvación. Pablo concluye con una nota positiva, instando a los corintios a vivir de acuerdo a lo que son ahora. Los cristianos de Corinto estaban acusándose mutuamente en los tribunales paganos bajo la oculta motivación de la avaricia, versículo 8. Pablo denuncia lo bochornoso de llevar estos casos a los jueces del mundo en lugar de superar las disputas internamente, y pone de manifiesto su falta de amor y justicia al buscar satisfacción para los agravios, versículos 7 al 11. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Nota. Cosas que son moralmente indiferentes y no están específicamente prohibidas por la ley de Dios, puede que no convengan a quienes las practican o a otros, por el contrario posiblemente conduzcan a la adquisición de malos hábitos. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nota, debido a las disposiciones de Dios sobre el cuerpo, las funciones digestivas y sexuales no caen dentro de la misma categoría. Comer es algo secundario y eventual, aunque indispensable para conservar la vida, mientras la sexualidad alcanza las profundidades eternas y metafísicas del ser. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Nota, a causa del designio divino de resucitar el cuerpo, una identidad esencial existe entre el presente cuerpo físico y el futuro cuerpo glorificado. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nota, la relación sexual constituye algo más que una experiencia biológica, envuelve una comunión vital. Como Cristo está unido al creyente por la comunión del Espíritu, es inconcebible involucrarlo en algo inmoral. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nota, la sexualidad es un aspecto único y profundo de la personalidad que abarca a todo el ser humano. La inmoralidad sexual tiene efectos de largo alcance, gran significación espiritual y complicadas repercusiones sociales. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nota, tal inmoralidad no es un pecado contra el cuerpo, sino contra el Espíritu Santo que mora en el cuerpo. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nota final. Como los creyentes han sido comprados por la sangre de Cristo, deben honrar a quien pertenecen. Para los griegos del primer siglo, el cuerpo era algo secundario. Lo que realmente importaba era el alma. Con una filosofía libertina del sexo y rodeados de prostitutas en el templo, el tema de la fornicación estaba llamado a hacerse presente. Pablo había dicho la verdad sobre la libertad cristiana.
particularmente en lo concerniente a la observancia de ciertas fechas y la ingestión de ciertas comidas. Sin embargo, Pablo insiste en este aspecto a fin de que los corintios no interpretasen equivocadamente esta libertad fundamental, incorporando a ella las prácticas sexuales ilícitas, como en el caso mencionado en el capítulo 5. La sociedad griega arguía que al igual que el estómago existía para digerir la comida, los genitales estaban destinados a las experiencias sexuales y lo mismo que cuando uno tenía hambre comía, gratificaba el deseo sexual cuando éste aparecía. De ahí que era necesario insistir en esto. Pablo corrige la falsa concepción de que el deseo sexual se podía satisfacer con la misma facilidad que el hambre física. Muestra la falsedad de esta analogía porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto pertenece a Cristo. La conducta inmoral rebaja el precio pagado para redimir a los pecadores y la gloria de los creyentes deben tributar al Señor, quien amó con tanto poder y pureza.